Dos de ellos murieron hace apenas meses, uno en noviembre, el otro en abril, y probablemente tú, que viste sus capítulos cientos de veces, ni siquiera te enteraste. No salió en las noticias grandes, no hubo homenaje en cadena nacional, simplemente, un día, dejaron de estar. Así, en silencio, como si la vecindad más famosa de México se hubiera ido quedando vacía sin que nadie tocara la campana. Durante más de 50 años nos hicieron reír. Nos enseñaron frases que todavía repetimos sin pensar de dónde salieron. Fueron la infancia de generaciones completas, la tarde de domingo, la voz que sonaba en la sala mientras la abuela cocinaba, pero la cámara se apagó para todos, tarde o temprano, y lo que pasó después de que se apagara, casi nadie lo contó completo. Hoy vamos a hablar de 10 actores de El Chavo del Ocho que ya no están. Vamos a empezar por el primero que se fue, allá por 1988, y vamos a terminar en un año que todavía no cumple ni 12 meses. En el camino vas a reconocer nombres que se quedaron grabados en tu memoria como Don Ramón o el profesor Girafales. Pero también vas a descubrir rostros que quizás ni recordabas que eran parte de la vecindad, y que se fueron casi sin que México lo notara. Uno de ellos murió este mismo 2026. Ya lo verás. 1. Ramón Valdés. El primero en irse fue el que, para muchos, era el alma cómica de la vecindad. Ramón Valdés le dio vida a Don Ramón, el padre de la Chilindrina, el eterno deudor que se escondía del casero, el que inventaba excusas imposibles para no pagar la renta y terminaba, de todos modos, recibiendo un coscorrón del Chavo por accidente. Su nombre se volvió sinónimo de la comedia mexicana de los años 70. Cuando aparecía en pantalla con su gorro de estambre y su cara de resignación ante la vida, México entero sabía que venía una carcajada. Compartió pantalla con Chespirito durante los años más exitosos del programa, cuando el Chavo del Ocho llenaba las noches de millones de hogares en todo el continente y se exportaba a países como Brasil, donde también se volvió un fenómeno cultural. Nadie imaginaba, viéndolo hacer reír a una vecindad entera, que ese hombre ya cargaba una enfermedad silenciosa. Ramón Valdés falleció el 9 de agosto de 1988. Tenía 64 años. La causa fue un cáncer que comenzó en el estómago. Con el tiempo se extendió hasta la médula ósea. Fue el primer actor del elenco principal en morir apenas 8 años después de que se transmitiera el último capítulo de la serie. Su partida marcó el final abrupto de una época dorada que, hasta ese momento, parecía indestructible. Su historia duele porque fue el primero, pero la del siguiente en esta lista también tiene su propia frase, que quedó grabada para siempre en la memoria colectiva. 2. Raúl Chato. Padilla, si alguna vez soñaste con conocer Tangamandapio, fue gracias a él. Raúl Padilla interpretó a Jaimito, el cartero de la vecindad, el hombre que llegaba con su bicicleta cargada de cartas y que, cada vez que alguien le pedía que se apurara, respondía con su frase más icónica, que quería evitar la fatiga. Esa sola línea, repetida durante décadas por millones de mexicanos, bastó para inmortalizarlo. No necesitó protagonizar la serie, le bastó un personaje secundario, bien construido, con un tic verbal perfecto, para quedarse en la memoria popular para siempre. Pero detrás del cartero relajado que nunca tenía prisa, el cuerpo del actor sí llevaba prisa, y no para bien. Raúl Padilla murió el 3 de febrero de 1994. Tenía 75 años. La causa fue un infarto agudo al miocardio. Ese infarto llegó agravado por cardioesclerosis y por complicaciones derivadas de la diabetes que padecía desde hacía tiempo. Fue apenas 6 años después de la muerte de Ramón Valdés. La vecindad, que en pantalla parecía eterna, empezaba a perder a sus pilares uno tras otro, casi sin darle tiempo al público de asimilar la pérdida anterior. 3. Angelines Fernández. Ese mismo año, apenas un mes y medio después, la vecindad perdió a otra de sus figuras más queridas. Angelines Fernández fue la actriz detrás de Doña Clotilde, mejor conocida por todos como la Bruja del 71.
Era la eterna enamorada de don Ramón, la vecina que aterrorizaba al chavo y a sus amigos con solo aparecer y que al mismo tiempo generaba una ternura extraña porque, en el fondo, todos sabíamos que solo quería que Ramón la quisiera. Su nombre de personaje se volvió tan popular que hasta hoy, cuando alguien nombra a la bruja del 71, millones de mexicanos saben exactamente de quién se habla sin necesidad de más explicación. Angelines Fernández murió el 25 de marzo de 1994. Tenía 71 años. Por una casualidad que muchos fans todavía recuerdan, esa era exactamente la misma edad que tenía su personaje. La causa de su muerte fue un cáncer de pulmón que avanzó de forma agresiva. Con su partida, en menos de 6 años, la vecindad ya había perdido a 3 de sus rostros más entrañables: don Ramón, Jaimito y la bruja del 71. Todo parecía perfecto en la pantalla durante los años 70. Pero detrás de esas risas, los cuerpos de quienes nos hacían reír ya venían cargando enfermedades que la televisión nunca mostró. Antes de seguir con el resto de la lista, si estas historias te están llegando, regálanos un like para que lleguen a más personas que crecieron viendo la misma vecindad. 4. Horacio Gómez Bolaños. El siguiente nombre no es tan conocido como los anteriores, pero su historia tiene un peso extra. Era familia directa del hombre que inventó todo este universo. Horacio Gómez Bolaños era el hermano menor de Roberto Gómez Bolaños Chespirito. En la escuelita de la vecindad, Horacio interpretó a Godínez, el alumno distraído que sacaba de quicio al profesor Girafales con sus ocurrencias y sus respuestas fuera de lugar. No era un personaje principal, pero cada vez que aparecía en el salón de clases, el público sabía que venía un momento gracioso. Su participación, aunque limitada en tiempo de pantalla, quedó grabada en la memoria de quienes crecieron con esos capítulos escolares. Horacio Gómez Bolaños murió el 21 de noviembre de 1999. La causa fue un infarto. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas fueron llevadas a una parroquia en Naucalpan, Estado de México. Meses después, en un homenaje televisado a su hermano Chespirito, Edgar Vivar, el actor que interpretaba al señor Barriga, lo recordó públicamente como un entrañable amigo del elenco. Se dice que, al escuchar esas palabras, el propio Chespirito no pudo contener las lágrimas por su hermano menor. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Y hablando de Chespirito, llegamos a la mitad de esta lista con el nombre que lo hizo todo posible. Roberto Gómez Bolaños no solo protagonizó El Chavo del Ocho, lo creó. Fue el guionista, el director y la mente detrás de un universo completo que además incluyó al Chapulín Colorado y al Dr. Chapatín. Su personaje del Chavo, el niño huérfano que vivía dentro de un barril en la vecindad, se convirtió en una de las figuras más queridas de la cultura popular mexicana y latinoamericana. El programa se estrenó en 1971 y aunque el último capítulo se transmitió en 1980, la serie nunca dejó de repetirse. Varias generaciones que ni siquiera habían nacido cuando terminó de grabarse, crecieron viéndola de todas formas. Nadie que veía a ese hombre hacer reír a generaciones completas imaginaba que, décadas después, terminaría enfrentando un deterioro de salud lento y silencioso, lejos de las cámaras. Roberto Gómez Bolaños murió el 28 de noviembre de 2014, en Cancún, Quintana Roo. Tenía 85 años. La causa fue una falla cardíaca, tras un periodo prolongado en el que su salud ya venía delicada. Su muerte fue un golpe para toda la industria del entretenimiento en español. Millones de personas en distintos países lo lloraron el mismo día, como si hubieran perdido a un familiar. Con su partida, la vecindad perdió a su creador, a su corazón y a su rostro más reconocible, todo en una sola persona. ¿Ya conocías todas estas historias hasta este punto? Comenta el número del actor que más te sorprendió antes de seguir leyendo. Y si es tu primera vez descubriendo alguno de estos datos, quédate, porque lo que sigue todavía tiene sorpresas más recientes. 6. El siguiente nombre fue, para muchos, el interés amoroso más deseado de toda la vecindad, aunque él nunca lo consiguiera del todo.
Rubén Aguirre interpretó al profesor Girafales, el maestro de la escuelita a la que asistían los niños de la vecindad, y también el amor imposible de doña Florinda. Su personaje representaba la autoridad tranquila dentro del caos de la vecindad, el adulto que intentaba poner orden mientras, en paralelo, vivía uno de los romances más comentados de la televisión mexicana, uno que nunca terminó de concretarse en pantalla. Su nombre se volvió sinónimo de nostalgia para quienes recuerdan las tardes viendo la escuelita completa, con Godínez respondiendo disparates y Kiko levantando la mano para acusar a alguien. Rubén Aguirre murió el 17 de junio de 2016. Tenía apenas 82 años, recién cumplidos. La causa fueron complicaciones derivadas de una neumonía que terminó provocándole un paro respiratorio. Su partida, más de 3 décadas después del final de la serie, todavía dolió como si hubiera pasado ayer. Era uno de los últimos rostros principales que quedaban con vida del elenco original, y su muerte confirmó algo que el público empezaba a sentir. La vecindad se estaba quedando cada vez más sola. 7. María Luisa Alcalá. Ese mismo año, 2016, la vecindad perdió a otra de sus figuras, esta vez una de las que el público general recuerda menos. María Luisa Alcalá fue la actriz detrás de Malicha, uno de los personajes que formaron parte del universo de vecinas y vecinos que rodeaban las tramas principales de la serie. No tuvo el mismo peso protagónico que Don Ramón o La Bruja del 71, pero su presencia fue parte del tejido completo de esa vecindad que sentíamos como propia. Es precisamente uno de esos nombres que la mayoría del público ya no asocia de inmediato con la serie, aunque su rostro haya aparecido en pantalla durante años. María Luisa Alcalá falleció en 2016, el mismo año en que también se fue Rubén Aguirre. Su muerte pasó con mucha menos cobertura mediática que la de los protagonistas principales, algo que se repite con frecuencia entre los actores de reparto de las producciones más exitosas de la televisión. Cuando el personaje no es central, el homenaje público también suele ser más pequeño, casi como si la fama del programa no alcanzara para todos por igual. 8. Olivia Leiva. El siguiente caso tiene un dato curioso que muy pocos conocen. El personaje de Gloria, la tía de Patty y el interés amoroso de Don Ramón fue interpretado por varias actrices distintas a lo largo de los años, y las dos últimas en darle vida a ese papel ya fallecieron. Olivia Leiva fue la segunda actriz en interpretar a Gloria, allá por 1975. Antes de eso también fue conductora de la versión mexicana de un programa infantil muy popular en su época. Su Gloria se ganó el cariño de una parte del público que la recuerda como una de las versiones más queridas del personaje, la vecina que provocaba los celos de doña Clotilde y que despertaba las miradas tanto de don Ramón como del profesor Girafales. Olivia Leiva murió el 14 de febrero de 2019. La causa fue un cáncer que enfrentó en sus últimos años de vida. Fue madre de una conductora de televisión que continuó, de alguna forma, ligada al mundo del entretenimiento. Su muerte, ocurrida ya en pleno 2019, mostró algo que se repetiría poco después. La vecindad seguía perdiendo actores, incluso cuando la mayoría del público pensaba que esa historia ya había terminado de despedirse hacía años. 9. Mari Carmen Vela. Y aquí llegamos a uno de los casos que da nombre a este video. Porque esto no pasó hace 30 años. Pasó hace apenas unos meses. Mari Carmen Vela fue la actriz que interpretó a Gloria en su versión final, a partir de 1987, en la última etapa de la serie. Nacida en España, llegó a México en la década de 1950 y construyó ahí una carrera larguísima en cine y televisión. Antes de El Chavo del Ocho ya había compartido créditos con el propio Roberto Gómez Bolaños en distintos sketches de su universo cómico. Después de la serie, su carrera no se detuvo. Apareció en producciones como La Rosa de Guadalupe, Abismo de Pasión y Como dice el dicho, manteniéndose activa en la televisión mexicana durante décadas. Mari Carmen Vela murió el 7 de noviembre de 2025. Tenía 87 años. Su fallecimiento fue confirmado por la Asociación Nacional de Actores. Hasta el día de hoy, la causa exacta de su muerte no ha sido revelada públicamente.
Fue la cuarta y última actriz en interpretar a Gloria, después de otras 3 que ocuparon ese papel en distintas épocas de la serie. Murió hace menos de un año, y probablemente tú, viendo este video justo ahora, te acabas de enterar en este momento. Quédate hasta el final. El último nombre de esta lista es todavía más reciente, y su historia es de las que menos se contaron en su momento. 10. El último actor de esta lista murió en 2026. Este mismo año, Ricardo de Pascual tuvo una participación secundaria dentro del universo de El Chavo del Ocho, pero interpretó no uno, sino 2 personajes distintos en distintas etapas de la serie. Primero dio vida al señor Calvillo, el hombre calvo que quería comprarle la vecindad al señor Barriga en la saga conocida como La vecindad en venta, transmitida en 1976. Años después, regresó al universo de Chespirito para interpretar al señor Hurtado, un ladrón que rondaba el condominio. Su carrera no se limitó a esos 2 papeles. También participó en producciones como Una familia de 10, Vecinos y La familia Peluche, consolidándose como un rostro habitual de la comedia televisiva mexicana durante varias décadas. Ricardo de Pascual falleció en abril de 2026. Tenía 85 años. Durante sus últimos años había padecido enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, una condición respiratoria que se agravó con el tiempo. Se sabe que en algún momento habló abiertamente sobre su historia con el tabaco. Fumó durante 20 años en su juventud y llevaba más de 4 décadas sin hacerlo cuando la enfermedad ya había dejado su huella en los pulmones. Su fallecimiento fue confirmado por la Asociación Nacional de Intérpretes de México, que destacó su amplia trayectoria en cine, teatro y televisión. Murió hace apenas unos meses. Casi nadie lo notó fuera de su gremio. 10 actores, 50 años de diferencia entre la primera muerte y la última. Y un patrón que se repite en casi todos los casos: cáncer, infartos, enfermedades respiratorias, silencio mediático. La misma industria que los hizo inmortales en la memoria del público casi nunca les garantizó un homenaje a la altura cuando llegó el momento de despedirse. Los protagonistas principales al menos consiguieron una nota en los noticieros. Los actores de reparto muchas veces se fueron casi sin que el país entero se enterara el mismo día. Esa es quizás la verdad incómoda detrás de esta lista. La fama que ves en pantalla no siempre se traduce en memoria fuera de ella. Algunos de estos nombres los tenías clarísimos desde el principio. Otros, seguramente, los acabas de descubrir en este video. Y eso dice algo sobre cómo la industria y el público deciden, sin ponerse de acuerdo, a quién recordar y a quién dejar ir en silencio. ¿Cuál de estas 10 historias te impactó más? Comenta el nombre del actor en los comentarios. Y si ya conocías la mayoría, comenta 1. Si al menos 2 de estos casos te tomaron por sorpresa, comenta 0.